Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy iniciamos el último capítulo de esta carta. Gálatas, capítulo 6. Y vamos a leer de los versículos 1 al 6. Gálatas, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Dios bendiga la lectura de su palabra, hermanos, y vamos a escuchar de parte de nuestro hermano Edgar lo que tiene preparado para nosotros nuestro Señor. Adelante. Buenos días, hermanos, qué gusto estar nuevamente aquí juntos para poder dar este mensaje. Vamos a dar inicio a una oración. Padre bendito, cuántas gracias te damos esta mañana porque nos permites, Padre, poder continuar con el libro de Gálatas, Padre, que está próximo a finalizar. Te damos gracias, Padre, porque durante este tiempo que hemos estado escudriñando tu palabra, nos has dado diferentes mensajes, nos has dado diferentes situaciones que debemos tomar en cuenta, Padre, para nuestra vida diaria. Padre, en este momento te pido que haya bendición en el mensaje que he preparado para mis hermanos, que abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Padre, que, Padre, analicemos, Padre, lo que vamos a escuchar, que lo pongamos en práctica, Padre, cuando sea necesario, Padre, de la manera que podamos nosotros, Padre, ser obedientes, Padre, a lo que tú quieres de nosotros. Te damos gracias en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Ya le dimos lectura entonces a Gálatas 6, 1, 6. Dimos lectura en la Biblia Reina Valera y bueno, pues le voy a dar lectura a la Biblia Nueva Traducción Viviente, que dice: amados humanos, si otro creyere estar dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho buena tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer de las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las buenas códigos. Y bueno, justamente el día 25 de agosto del 2025 damos inicio a una serie de mensajes basados, ya lo decía mi hermano, en el libro de Gálatas. Estamos muy cerca de finalizarlo. Esta mañana vamos a comenzar el último capítulo de este interesante libro que nos ha dejado grandes enseñanzas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de orientar y capacitar y guiar a todas aquellas personas que requieren de nuestras experiencias y conocimientos para ayudarnos a lograr caminar en el Espíritu. Justamente el título de este mensaje es ayudando a otros a caminar en el Espíritu. A veces, a pesar de que tengamos los conocimientos y sabemos
¿Cuáles son los objetivos principales? Nos cuesta trabajo asimilar que ya no podemos seguir viviendo como lo hicimos en otros tiempos, que ya no podemos seguir tropezando una y otra vez, y eso solo se puede conseguir caminando en el Espíritu, y para eso es necesario que alguien nos apoye para lograrlo. Mis hermanos, la más grande evidencia de ser espirituales no es dedicarnos a la oración y a la contemplación, apartándonos de todo el mundo, sino más bien es mantener una relación constante con los demás, sin importar su personalidad, amarlos y servirlos de manera práctica y específica. El amor del Espíritu Santo produce en un discípulo la capacidad y lo capacita para recibir, también para percibir y estar atentos sobre la importancia y el valor de todas las personas ante los ojos de Dios. Así que es necesario que demos el valor de la misma forma que Dios lo hace antes que considerarlo nosotros mismos como prioridad, buscando siempre servirles. En el pasado mensaje que di el 9 de marzo, hablé sobre la importancia de que antes que resolvamos nuestras propias necesidades, debemos de ver con las necesidades de los demás. Vimos en Gálatas 5:14 que dice el apóstol Pablo, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La forma en la que podemos cumplir esta petición del hermano Pablo es cumpliendo cabalmente. No hay otra opción en esta pequeña porción de la Biblia. En ocasiones nos cuesta mucho trabajo entenderla y se nos dificulta aún más poder lograrla. Así es que, haciendo una evaluación de todo ese tipo de situaciones de manera personal, les puedo decir que hace muchos años, mis hermanos, cuando yo vivía en el mundo, cuando yo vivía en la carne, nunca faltó que alguien se acercara a mí, sabiendo que estaba yo en pecado, que estaba yo en situaciones complicadas, difíciles, muy duras. Nadie me rechazó y se acercaron a mí de manera muy discreta para orar por mí. Y aunque yo no estaba muy de acuerdo, me molestaba y me enojaba. Esas personas que fueron persistentes y estuvieron insistiendo una y otra vez fueron las que me ayudaron a salir adelante. Yo le doy gracias a Dios por esas personas. Así es que siempre va a haber alguien que esté pendiente de nuestras necesidades para hacernos recapacitar de las cosas que estamos haciendo. Así que la semana pasada el hermano Jorge de manera muy clara nos habló lo que está escrito en la Biblia para no buscar satisfacer los deseos de la carne y darle rienda suelta al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, a la lascivia, a la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, porque de lo contrario no heredaremos el reino de Dios. En otra instancia, mis hermanos, nos invita a todos los cristianos a buscar el fruto del Espíritu. Estaba viendo que es el amor, el gozo, que es la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre y templanza. ¿Acaso Pablo no está hablando con claridad en este tipo de situaciones que estamos hablando sobre el significado de obedecer a nuestros instintos carnales o de obedecer para recibir los frutos del Espíritu? ¿Qué parte nos queda clara de todas estas situaciones? Necesitamos estar convencidos y preparados, mis hermanos, para demostrarnos que somos espirituales. Esta es una prueba para nosotros, ayudándonos con humildad. Pablo inicia el último capítulo, versículo 1, diciendo: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esta primera manera en la que Pablo nos exhorta a servirnos y a ayudarnos, aunque se trata de una tarea difícil de obedecer para muchos creyentes, por una razón muy sencilla. Vivimos en una cultura de un marcado individualismo, lo que nos lleva
a pensar y no permitir que nadie se entrometa en mis asuntos personales y por lo tanto no debo de entrometerme en los asuntos personales de los demás. Aún cuando seamos testigos de que están cometiendo una falta grave que evidentemente requieren ayuda. Es notable que en el versículo Pablo nos habla específicamente sobre la clase de falta, que no habla sobre la clase de falta o tipo de pecado en el cual podríamos intervenir para apoyar al hermano. Pablo no se refiere aquí a que debemos de confrontar a un hermano por cualquier tipo de faltas, porque es probable, mis hermanos, que habrá pecados que se deben de cubrir por nuestro amor, con amor, como hermanos, como dice en 1 de Pedro 4:8, y de todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si bien es una falta de cualquier hermano, por ser descortés y no sabrá, nunca les ha dejado de asistir a la iglesia, realmente no es una falta tan grave, o no participar en los diferentes ministerios que tenemos en la iglesia, esa no es una falta tan grave. Hay faltas que son más graves. Pablo se refiere a un comportamiento pecaminoso grave que trae gran deshonra al nombre de Cristo, porque puede ser una piedra de tropiezo a la iglesia o ser un patrón de pecado en la vida de un creyente, un hábito que ya lo tiene esclavizado y dominado. Se trata de aquel hermano que no será capaz de vencer sin ayuda y sin la intervención de otros hermanos. Por lo tanto, esto implica dos situaciones. Que los cristianos, si queremos obedecer este primer versículo, no debemos ser ni rápidos para criticar y juzgar, ni temerosos para confrontar. Y lo que Pablo sí nos especifica aquí es lo que se debe hacer, quién lo debe hacer y cómo lo debe hacer. Restauración total del hermano que cayó en algún pecado grave es algo importante, lo que significa llevarlo nuevamente a su condición anterior. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy práctico. En el caso, digamos, hemos sido testigos de algunos deportistas, no sé, pudiera ser algún futbolista, algún jugador de cualquier otro deporte, de cualquier otra disciplina, que se ha tocado un hombro. Si se atiende rápidamente una situación de este tipo, mis hermanos, el músculo está caliente, o se toca el ojo. Entonces, si el doctor experto en la materia, que es un doctor deportivo, vamos a decirlo así, con un movimiento rápido, regresa los huesos a su lugar, vuelve a poner sin necesidad de efectuar una operación. Dicen que, se ha dicho de paso, que es muy doloroso, pero es muy efectivo, sin necesidad de meter bisturí. Regresando al tema del día de hoy, hay hermanos que requieren nuestro apoyo total para volver a su posición original, aquella condición que disfrutaba antes de haber caído en ese pecado. Existe una situación que es básica, debemos de cuidar de no contar nunca a otros, no a todos, para que oren por él o por ella, porque se corre el riesgo de que se cometa una indiscreción, una confidencia que solo fue revelada, que tiene personalidad de un siervo de Dios, o sea que se mueve en santidad. Hermanos, lamentablemente la experiencia en algunos casos ha dado como resultado, cuando se ventila una situación delicada, no todos oran, solo se enteran y esto no beneficia o ayuda a resolver aquel pecado en el que cayó el hermano. Por lo anterior, lo más recomendable es confrontar directamente al hermano de forma privada para restaurarlo, ayudarlo a volver al camino del Señor. Pablo no menciona en este versículo cómo llevar a cabo esta restauración. No obstante, dice en la Biblia, en Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pablo dice que debemos de restaurar a los hermanos que han caído en pecado. Son aquellos que son espirituales. Es decir, estamos hablando de cristianos maduros que andan por el espíritu y no en la carne, porque de lo contrario habrá más prejuicio que beneficio, y esto nos
pone a pensar que debemos estar conscientes de lo que menciona Pablo, que habla de un hombre maduro, espiritual, bien intencionado, con actitud correcta, que su objetivo sea ayudar al hermano, apoyar al hermano. No obstante, hermanos, es viable que en muchas ocasiones no nos sintamos con la capacidad de reprender al hermano en conflicto, habiendo nuestra responsabilidad de ayudar a los hermanos. Por el contrario, esto debe motivarnos a crecer espiritualmente, llenarnos de su palabra, prepararnos y actuar conforme a su voluntad para ser usados por Dios. A veces no somos capaces justamente de enfrentar este tipo de situaciones, quizás porque no somos las personas ocupadas o no nos sentimos capacitados para estas cuestiones, pero tenemos que buscar esa posibilidad para estar dispuestos a ayudar al hermano que está pasando por una falta grave. En las congregaciones de la actualidad, mis hermanos, es común que algunos hermanos pidan oración para una persona, es muy recurrente, que enfrenta problemas de salud, que tiene problemas económicos, problemas familiares, que está lidiando con alguna adicción o sufriendo abandono, o para que Dios sobre en su vida. Pero lamento decirles, creo que ya se los había dicho mis hermanos, que si esa persona no conoce el poder de Dios, no lo reconoce como su Salvador, difícilmente se va a resolver su situación. Esto es un reto para nosotros, hermanos. Justamente para eso nos capacitamos en los diferentes estudios y mensajes que escuchamos en los cultos dominicales, para estar preparados, para que cuando alguien nos pida oración por un problema, le expliquemos que lo primero que debe de hacer esa persona es rendir su vida a Cristo. Es común también dejar muchas responsabilidades dentro de la iglesia al pastor, a los hermanos que tienen más madurez, más experiencia, y algunos se mantienen apartados y no participan en las diferentes actividades que hay dentro de la iglesia, porque se sienten quizás incapaces, por apatía o quizás también por comodidad. No podemos evitar y debemos admitir que conforme vamos creciendo espiritualmente, adquirimos una gran responsabilidad como portadores de la palabra de Dios. Dice segunda de Timoteo 3, 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Lo que quiere decir es que tenemos que prepararnos todos a una vez que nos ocupamos. Ahora, regresando al mensaje de hoy, nos dice Pablo que seamos espirituales, pero que actuemos con mansedumbre. Esto es algo muy importante para poder entablar una conversación para la restauración, y esa mansedumbre debe incluir humildad y amabilidad. Pablo también hace una advertencia. Es necesario que antes de apoyar al hermano, hagamos una breve evaluación de nuestra vida personal. Que tengamos la calidad moral y blindaje del Señor de tal forma que no pongamos en riesgo nuestra integridad, ser víctimas de ser tentados, dice aquí la palabra, dice que no podemos ser tentados. Y al parecer Pablo se refiere aquí al orgullo espiritual que puede surgir, mis hermanos, cuando nos olvidamos de que todos aún pecamos, incluso los más espirituales. Y esta advertencia es necesaria porque es difícil no sentir algo de autojusticia cuando sorprendemos a alguien en algún pecado. Hermanos, cuando confrontamos a estas personas, entre más nos damos cuenta acerca de su pecado, más fácil es sentirnos superiores a ellos. Por eso debemos de resistir a la tentación, no creerme mejor que el pecador, porque yo no hago lo que le hace. Esto es una forma de autojustificarse. Recordemos lo que hacía aquel fariseo que se jactaba de todas las cosas buenas que hacía y que criticaba a los demás. Ya lo hemos escuchado, lo hemos leído, dice Lucas 18, 10, 14. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios,
Le doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es necesario resistir a la tentación, a caer en ella cuando apoyamos a la restauración de un hermano. De hecho, Pablo nos ayuda a mantener eso muy presente y nos advierte lo mismo en 1 Corintios 10:12. Así también ordenó al Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Vamos a continuar en el versículo 2 que dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Creo que este versículo lo conocemos todos, lo hemos escuchado muchas veces, sabemos de qué se trata, sabemos de qué está hablando Pablo en ese sentido. Este mandato implica aquí que tenemos cargas y no es la intención de Dios que las llevemos solos. Aunque debemos de reconocer que algunos cristianos en vano lo intentan, porque creen que Cristo es suficiente para ayudarnos a llevar esas cargas, porque tienen una falsa idea de pensar que sería una señal de debilidad, según ellos, buscar cualquier ayuda humana, lo cual es un grave error. Es verdad que solo Jesucristo es capaz de llevar la carga de nuestros pecados y de nuestra culpa, y de hecho ya la llevó al morir en la cruz por nuestros pecados en nuestro lugar. Pero aquí no está hablando de esa carga, está hablando de nuestras cargas, nuestras tentaciones, aflicciones, pruebas, tristezas. Claro que debemos traerlas al Señor y Él nos va a ayudar, pero una de las principales maneras como Él nos ayuda con nuestras cargas es permitiendo que otros cristianos las lleven junto con nosotros. Mis hermanos, a esta encomienda se le conoce también como solidaridad. En Google encontré como significado esta definición. La doctrina social de la Iglesia entiende la solidaridad como sinónimo de igualdad, fraternidad, ayuda mutua, en un todo unido a los conceptos de la responsabilidad, generosidad, desprendimiento, cooperación y participación. Es muy relevante y de tomar en cuenta que llevar la carga de los unos de nosotros sea un propósito de Dios para su pueblo. Dios no quiere que sigamos llevando nuestras cargas por sí mismos. Es por eso que contamos con los hermanos de la iglesia para ayudarnos unos a otros. Nunca debemos de llevar nuestras cargas solos. Debemos de ser humildes y buscar la ayuda de los hermanos en la fe, a quienes Dios puso a nuestro lado para ayudarnos a llevar esas cargas. Y con este apoyo recíproco vamos a estar cumpliendo la ley de Cristo que vimos anteriormente cuando vimos el texto, cuando checamos el texto, que dice: amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros. Este ministerio de amor se puede desarrollar de forma espontánea y de forma natural. Cuando hemos entendido que debemos servir a otros, quizás no se trate de acciones espectaculares, mis hermanos, que llamen mucho la atención en diferentes ocasiones. Estamos hablando que sean cosas que se dan habitualmente, como si fuera una rutina. Esa debe de ser una distinción del hombre cristiano. Llevar las cargas de los unos de los otros en amor, sin murmurar, sin vanagloria y sin jactancia. Hermanos, si alguno de nosotros nos encontramos desalentados en nuestra vida cristiana, pudiera ser porque estamos tratando de llevar una carga demasiado pesada nosotros solos, pasando por alto que Dios ya nos dio a los unos para ayudar a los otros, y cada creyente es llamado a ser servicial. Un ejemplo que lo vemos cotidianamente es cuando las personas, y ya nos ha ocurrido, llegan a un restaurante y dejan el auto en el valet parking. Los clientes no sufren por buscar un lugar
y dejar su auto en la calle con el riesgo de que vayan a tomar los lados, las fascias, las calaveras, no sé, los espejos. Y él se encarga de llevar el auto a un estacionamiento predeterminado, seguro, no sé decirlo así. Y cuentan con cierta seguridad, cuentan con seguro, entonces ahí hay una gran diferencia. Esa es una comodidad, es un beneficio. Así es que todos los que estamos aquí, hermanos, tenemos la capacidad de apoyar a los hermanos que están cargando con una gran carga, valga la expresión, emocional, material, espiritual. De tal manera que aligeremos la carga del que está en prueba. Este es un llamado glorioso de Dios, porque es exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo al venir a morir en nuestro lugar. Cuando nosotros hacemos estos actos de amor, estamos imitando lo que nuestro Salvador hizo con nosotros. Es necesario pensar un poco y preguntarnos a quién le estamos ayudando a llevar sus cargas actualmente. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar que principalmente una de las razones por las que Dios nos salvó y nos colocó en esta iglesia es para ver y estar pendientes y alertas de las personas que están a nuestro alrededor? Y cuando vemos a una persona con una gran carga, nos podamos acercar a esa persona que está con ese gran problema, con esa gran tribulación. Ahora, también hay que ver el lado opuesto de esta situación. Cuando tenemos una gran carga, pedimos apoyo, pedimos ayuda. Nos hemos acercado a un hermano para que nos pueda ayudar en ese momento de tribulación. Si la respuesta es no, quizás existen diferentes motivos que pueden dejar a la luz nuestra vergüenza, pena, debilidad, vulnerabilidad, fracaso, tristeza, etcétera, etcétera. Pidamos a Dios que nos dé la capacidad para dejar esos motivos y acercarnos libremente a quien Dios ha puesto delante de nosotros, para apoyarnos en un momento de tribulación y pedir ayuda para que en oración logremos superar esa prueba que estamos pasando. Los versículos del 3 al 5, Pablo enfatiza la absoluta necesidad de la unidad para poder cumplir ese ministerio de ayudar a unos y llevar las cargas de nosotros. Veamos lo que nos dice el versículo 3: porque el que se cree ser algo, no sabiendo nada, a sí mismo se engaña. Este texto nos enseña algo muy importante, hermanos. La manera en la que tratamos a otros depende en gran medida de lo que pensamos de nosotros mismos. Aquellos que tienen una opinión muy alta de sí mismos, por lo general, no están dispuestos a cargar el equipaje de otros, porque creen que esto es algo muy por debajo de su dignidad y no se rebajan para hacer algo así, pero lo que piensan así están totalmente engañados, convencidos de que son algo y en realidad no son nada. Pablo no exageró cuando nos dijo que no somos nada, pues en nosotros mismos y en nosotros mismos no somos, ni tenemos, ni podemos hacer nada, porque todo lo que ahora somos y tenemos lo hemos recibido por los méritos de Cristo. Si somos amados, si somos bendecidos, si somos hijos de Dios, si somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, somos muchas cosas. Así es que no es por nosotros mismos, mis hermanos, es una situación distinta. Todo lo que somos, lo que tenemos es por Cristo, de Cristo y para Cristo. Tenemos que dejar de levitar y poner los pies en la tierra, aterrizar de la nube a donde andamos. No olvidemos nunca, estos hermanos, en un momento estuvieron en otra posición y hay que reivindicar la posición original. Tener esto presente y tenerlo presente siempre nos va a ayudar a servir a los demás, llevando sus cargas. En los versículos 4 y 5 Pablo nos da otra exhortación de nuevo para mantenernos humildes, para no engañarnos a nosotros mismos y poder cumplir este ministerio de llevar las cargas los unos de nosotros, dicen estos textos. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y
entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, no en otros, porque cada uno llevará su propia carga. ¿A qué se refiere Pablo con esto? A que en lugar de andar observando, escudriñando y fisgoneando a nuestro prójimo y comparándonos con él, debemos examinarnos a nosotros mismos. Y cuando veamos algún progreso en nuestro caminar espiritual, ahí podemos gloriarnos legítimamente, pero nada más de lo que a nosotros nos puede y crecer, no de lo que somos comparados con Dios. En el versículo parecería una contradicción del 2, que dice, porque dijo, ayudarse los unos a los otros a llevar nuestras cargas. Y en el 5 dice que cada uno llevará su propia carga. Parece que Pablo se está contradiciendo. No obstante, en el griego, en el versículo 2, la palabra carga es diferente a la del 5. La palabra carga del 2 se refiere a cargas muy pesadas que no podemos ni debemos llevar solos. Por eso debemos ayudar a los hermanos que nos traen una carga de esas, unos a otros. Y en el versículo 5 se refiere a una carga muy ligera que sí podemos llevar nosotros solos. ¿Y cuál es esa carga ligera? Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un conjunto de dones, habilidades, fortalezas, también debilidades, oportunidades que representan nuestra responsabilidad individual delante de Dios. Esas son nuestras cargas personales. Tenemos la responsabilidad individualmente de usar, ser y hacer lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Nuestro deber es cumplir con esa responsabilidad, no con la de alguien más, y con humildad y mansedumbre. Si nos vamos a ayudar a llevar nuestras cargas, las que requieren el apoyo de alguien más y que no podemos resolver solos. Hermanos, pero como bien dijo John Stott, congresista presbiteriano, hay una carga que no podemos compartir, pues esa es nuestra responsabilidad ante Dios. El día del juicio final, porque ese día yo solo voy a llevar mis cargas y no podré llevar las cargas de los demás. Así es que, si pensamos que podemos salvar a nuestro prójimo, a nuestra familia, esto solo lo podemos hacer en vida, mis hermanos, apoyándonos, exhortándonos, orientándonos, advirtiéndonos, para que ellos mismos se presenten ante Dios con sus cargas personales. Yo no voy a estar ahí en el juicio cargando ningún tipo de carga que sea ajena a mí, mis hermanos. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos en este momento, hermanos? Porque de eso depende el que podamos ayudar a otros a llevar sus cargas. ¿No vemos cómo lo que Dios dice que eres? ¿Te crees que te ves mucho más alto de lo que Dios dice que eres? Deseo que Dios nos ayude a vernos con sobriedad y con humildad y como esos valientes espirituales que Él quiere usar para bendecir y aligerar las cargas de Dios. Además de ayudarnos unos a otros con humildad, Dios nos está llamando aquí a compartir unos con otros con generosidad. En el versículo 6, Pablo nos da una forma muy concreta de servirnos unos a otros en amor y dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que instruye. Mis hermanos, tanto el pastor como la congregación tiene algo que compartir y no es una tarea fácil. Y es algo que no se puede evitar, pero lo dice la Biblia, lo dice Pablo, lo dice Dios. Nos guste o no nos guste, es real que a veces nos sentimos incómodos en lo que dicen los pastores, pero es necesario para que no se pasen por alto los aspectos más importantes que están justamente escritos en la palabra de Dios. Los pastores, al igual que la congregación, tienen algo que compartir mutuamente. El pastor tiene como su función primordial compartir o enseñar la palabra de Dios, instruir a su pueblo en las verdades de la Escritura. Y por eso Pablo se refiere a los que son enseñados y les pide que compartan toda cosa buena con que les enseña.
Podríamos pensar, mis hermanos, que cuando Pablo habla de compartir algo en sentido espiritual, algo al médico, al que enseña, poniendo atención, pero diciendo que no es positivo. ¿Y cuántos hermanos pastores y cuántos hermanos en diferentes ámbitos, mis hermanos congresistas, conferencistas que hay en todo el mundo, dan la palabra y llega al corazón de muchos? Y es una forma quizás de agradecerle, quizás no directamente o quizás directamente como doy oportunidad a los pastores, a los hermanos que han estado cerca de nosotros en su momento, por todas las enseñanzas que nos han dado. Porque lamentablemente hay muchas ocasiones en las que los pastores, congresistas y todas esas personas son criticadas, no son agradecidas con ellos, los que están escuchando los mensajes y se van por otro camino. Prefieren continuar por otro camino, engañados justamente por el enemigo. Podemos pensar, mis hermanos, también que existe esa situación que hemos visto en la Biblia que habla de una iglesia sana. La iglesia, todos los integrantes de la misma deben de manejarse con responsabilidad dentro y fuera de la iglesia. Ya les comentamos un día que somos la imagen que necesitamos a Cristo, por lo que debemos de manejarnos con responsabilidad en cualquier lugar donde nos movemos. Si un miembro de la iglesia está padeciendo por una carga grave, por una carga fuerte, toda la iglesia padece. Recordemos que somos un solo pueblo. Así es que es necesario que ese hermano reciba el apoyo, si ha caído en pecado, y que vuelva por otro para tomar el camino correcto. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido cargas muy pesadas y cumplimiento a la ley de Cristo de sobrellevar las cargas nosotros recibimos el apoyo y ayuda de nuestros hermanos en la fe. Así es que de la misma forma estamos comprometidos a devolver de la misma forma este apoyo que recibimos en su momento nosotros. Por último, mis hermanos, los exhorto a estar atentos, a no dejarnos engañar por las cosas vanas de la vida. Nuestra atención debe estar en las cosas que nos edifican, con aquellas cosas que nos confrontan a ser mejores cristianos, porque al final todas esas buenas acciones servirán para presentarnos de manera personal ante Dios en el juicio final, cada uno como somos responsables de nuestros actos, de nuestras personalidades, de todas aquellas luchas y cuestiones que tenemos en la vida. Y Pablo nos ha dado la pauta en estos versículos para que podamos llevarlo a cabo sin ningún problema. Vamos a ver. Padre bendito, cuántas gracias te damos. Porque, Padre, tú nos has instruido y has permitido, Padre, que vayamos capacitándonos, aprendiendo, que seamos esforzados, Padre, para poder estar en condición de ayudar a los que están en necesidad, a los que están pasando por una prueba difícil, un pecado grave, Padre. O para ayudarnos unos a otros, Padre, en amor, nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias, Padre, porque estas enseñanzas, lo más importante es que nos sensibilicen, Padre, ante las necesidades de los demás. No podemos estar quietos, no podemos estar, Padre, dispuestos a quedarnos, Padre, en la zona de confort, Padre, sino tenemos que estar preparados justamente para ver que aquellos que están pasando por tremenda prueba, Padre, podemos hablarles, Padre, podemos decirles que Dios les ama y que Dios les perdona para que sean restaurados. Te damos gracias, Padre. Permite que podamos poner en práctica cuando tengamos oportunidad de todas estas situaciones. Te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.